Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy continuaremos con la Odisea. Estamos en el canto 11 y estamos a punto de entrar junto con Odiseo al inframundo. Antes de comenzar, quiero decirles que este va a ser un canto un poco más largo y con muchas historias en medio. Así que pongan atención y estén atentos para todos los personajes que aparecen en este canto, pues todas sus historias son muy interesantes. Para comenzar, quiero hablarles un poco del inframundo o el Hades. Al hablar de Hades nos podemos referir tanto al lugar como a Hades, el dios, que es uno de los tres principales dioses griegos, junto con Poseidón, que es el dios del mar, y con Zeus, que es el rey de los dioses y el dios del trueno. A Hades le tocó vigilar y reinar sobre los muertos. A diferencia de como lo pintan en algunas películas, Hades en realidad no es malo ni malvado. Es un dios bastante pacífico y que busca guardar el equilibrio. Después de todo, tiene que vigilar a todos los espíritus de las personas que ya no están en el mundo de los vivos. Su esposa es Perséfone, una diosa que también tiene una historia bastante intrigante. Y tienen como mascota a un perrito, o un perrote debería decir, a Cancerbero, un perro de 3 cabezas que también se encarga de vigilar a las almas. Bajar al inframundo es algo que muy pocas personas han logrado. En general, solo los grandes héroes han podido visitarlo. Entre ellos está obviamente Odiseo y también Heracles o Hércules, como lo solemos llamar, Eneas y Teseo, entre algunos otros más. El Hades, el inframundo, no es como uno pudiera imaginarse tal vez un infierno o un paraíso. En realidad es un lugar que abarca muchos lugares más en donde van todas las almas de los que han muerto. Se divide en varios sitios. Están los campos asfódelos, es decir, un lugar neutral a donde va la mayoría de los espíritus. Luego está el foso del Tártaro. Es lo más parecido a un infierno. Es el lugar a donde van las almas condenadas y en general tienen castigos bastante feos. Luego están las Islas Elíseas, que es a donde van los héroes míticos. Ahí, por ejemplo, está Aquiles. Finalmente están los Campos Elíseos, de donde toman su nombre los Campos de París. Ese lugar está reservado para las almas más virtuosas. Sería lo más parecido a un paraíso. Como vimos en el canto anterior, el Hades está rodeado por varios ríos. El Aqueronte, el de los llantos, el de los lamentos y el Estigia, que es famoso porque ahí sumergieron a Aquiles, volviéndolo casi inmortal. Como dije al inicio, en este canto vamos a mencionar a muchos personajes de la mitología griega, cada uno con su propia historia igualmente interesante como la de Odiseo. Comenten en el video si reconocen alguna de estas historias. Puede ser que en algún futuro contemos algunos de estos mitos, porque cada uno de ellos tiene lo suyo. Y ahora sí, adentrémonos junto con Odiseo al misterioso mundo de los muertos. Anteriormente en la Odisea, Odiseo y sus hombres llegan a Eolia, en donde Éolo los intenta ayudar sin éxito. Se encuentran con los terribles lestrigones que matan a casi toda la flota. Finalmente llegan con Circe, quien los ayuda durante un año y les indica hacia dónde deben seguir. Odiseo continuó contando su historia a los feacios. Comenzamos a navegar hacia el fin de los océanos, ayudados por el viento que nos había mandado la hechicera Circe. Dejamos que nuestro barco fuera llevado por el Cierzo y al anochecer llegamos al país de los cimerios, que está siempre sumido entre nubes y oscuridad. Atracamos el barco, sacamos a los animales y caminamos hasta el lugar que nos indicó la hechicera Circe. Con mi cuchillo excavé la fosa
y comenzamos a llenarla de leche y de miel, luego de vino dulce y finalmente de agua pura. Todo esto mientras rezábamos a los muertos. Le prometí a los espíritus sacrificar una gran vaca y al adivino Tiresias un carnero negro. Después de eso, sacrificamos a los animales y dejamos que la sangre llenara el foso. De la oscuridad comenzaron a aparecer las almas de los muertos, mujeres, hombres y guerreros muertos en batalla. Todos se acercaban a nosotros. Yo estaba pálido de miedo y ordené a mis hombres que comenzaran a hacer las hecatombes en honor de Hades y Perséfone. Mientras tanto, detuve a los espíritus de tomar la sangre, pues Tiresias debía ser el primero en probarla. Vino hacia mí el alma del joven Elpenor, aquel que se cayó del palacio de Circe. Comencé a llorar al verlo y le dije: ¿cómo es que llegaste aquí antes que nosotros y que nuestra nave? Él, lamentándose, contestó: ay, Odiseo, me mató el exceso de vino y la mala suerte. Estaba en una torre de Circe y por no poner cuidado al bajar, me caí de cabeza de las escaleras. Así morí y mi alma viajó al Hades. Te ruego por todos los tuyos, por tu esposa y por tu hijo, que cuando vuelvas a Aea me hagas un funeral y levantes una tumba a la orilla del mar. Te lo prometí y continué vigilando la sangre. Pero en ese momento vi a mi madre, Anticlea. Yo la había dejado en Ítaca, aún viva, y un gran dolor se apoderó de mí, pues no sabía que había muerto. Quería hablar con ella, pero no podía dejar que tomara la sangre antes que Tiresias. Finalmente llegó el adivino, que dijo: Odiseo, ¿qué haces en este lugar tan alejado del sol? Aparta tu cuchillo para poder beber la sangre y decirte tu destino. Lo dejé tomar y entonces me dijo lo siguiente: Gran Odiseo, quieres llegar a casa, pero un dios te lo va a impedir. Cegaste al hijo de Poseidón, y no creo que el dios del mar lo olvide. Pero a pesar de ello, llegarás a tu casa si sabes liderar a tus hombres. Van a llegar a la isla de Trinacia, después de escapar de las peligrosas aguas. Allí verás a muchas vacas. Son las vacas de Helios, el dios Sol. Si respetas ese ganado, podrás regresar sano y salvo a tu casa. Pero si les haces algún daño, pasarán muchas desgracias para ti y para tus hombres. Si acaso lograras escapar de todos esos males, aún así llegarás a tu casa después de mucho tiempo, con todos tus hombres muertos, en un barco extranjero, y te esperarán grandes desgracias en Ítaca. Unos hombres orgullosos se comen tu comida y pretenden a tu esposa sin nada a cambio. Lo cierto es que vengarás sus malas obras, pero haz lo que te digo. Después de matar a esos pretendientes, debes agarrar un remo y encontrar a unos hombres que no conocen el mar y que no comen nada salado. Ellos tampoco saben lo que es un barco. Allí te haré una señal. Cuando un hombre pregunte qué es lo que llevas cargando, ahí tendrás que hacerle sacrificios a Poseidón. Luego en tu casa tendrás que rezar a todos los dioses. Solo así te librarás del mar y podrás pasar tu vida en paz. Agradecí a Tiresias por sus palabras y luego le pregunté cómo podría hablar con mi madre, pues parecía que ella no podía verme. Él me dijo que a cualquier espíritu que le dejara beber la sangre podría hablar conmigo. Luego el adivino siguió su camino y yo esperé a que mi madre bebiera. Cuando lo hizo, me dijo lo siguiente: ¿Cómo llegaste al país de la oscuridad aún vivo? Es difícil llegar hasta aquí. ¿Vienes desde Troya después de todo este tiempo? ¿Acaso aún no has llegado a Ítaca? Yo contesté: querida madre, tuve que venir al Hades a hablar con el adivino Tiresias. Es cierto, no he llegado a Ítaca desde que marché con Agamenón hacia Troya. Pero tú explícame a mí, ¿cómo fue que moriste? ¿Alguna enfermedad o alguna herida? Y dime, ¿cómo están mi padre y mi hijo? ¿Está bien o alguno ha llegado hasta este lugar? Háblame también de mi esposa. ¿Sigue esperándome o se casó con algún otro hombre? Anticlea, la mamá de Odiseo, le contó a su hijo que Penélope lo seguía esperando pacientemente. Nadie había tomado su lugar y Telémaco gobernaba su palacio como debe ser. Laertes, el papá de Odiseo, se la pasa en el campo y nunca va a la ciudad. Duerme con los esclavos y se viste con harapos. Se la pasa muy triste, extrañando a Odiseo. Así fue como murió la mamá de Odiseo. No fue una enfermedad ni una herida.
fue la tristeza y la añoranza por su hijo. Odiseo no pudo más e intentó abrazar a su madre 3 veces. Ninguna lo logró. Le preguntó: ¿por qué no puedo abrazarte cuando más quiero hacerlo? ¿Es esto un engaño de Perséfone? Anticlea le respondió que desgraciadamente los muertos no tienen un cuerpo físico y que solo su alma existe en el Hades. Así hablaron Odiseo y su mamá, y después comenzaron a acercarse los espíritus de muchas mujeres griegas. Como son muchas, solo hablaré brevemente de algunas de ellas. La primera en llegar fue Tiro, una mujer que se enamoró de un río. Tuvo 2 hijos con Poseidón, que la engañó haciéndose pasar por ese río. También se apareció Antíopa, que tuvo 2 hijos de Zeus, los cuales fundaron la famosa ciudad de Tebas. Llegó también Alcmena, la mamá de Heracles, o más conocido como Hércules, y Megara, una de sus esposas. También apareció Yocasta, la mamá de Edipo, y quienes conozcan la historia saben que no solamente fue su mamá. Llegaron Cloris, Leda, Ifimedía, Fredra, Procris y Ariadna, la del Minotauro, Mera, Clímena, Erifila, en fin, un montón de mujeres griegas, todas muy importantes y que tienen sus historias. Como recordarán, Odiseo le estaba contando todo esto a los feacios, que estaban escuchando muy asombrados todas sus historias. La reina feacia, Areta, dijo: ¿qué les parece este hombre que está con nosotros? Su gran inteligencia y su astucia. Debemos ayudarlo cuanto antes a llegar a casa y darle los regalos que se merece. Alcino, el rey, dijo que estaba de acuerdo, pero invitó a Odiseo a quedarse un día más para poder darle más obsequios. Y también seguramente para que termine su historia, que está muy buena. Odiseo respondió: gran rey, si me ordenaras quedarme un año más y en ese año me ayudaras a regresar a mi casa de mejor manera, nunca me negaría. No quisiera llegar a Ítaca con las manos vacías. Alcino añadió: era obvio desde el inicio que no eras un charlatán, pues hablas con mucha inteligencia y cuentas mejor que nadie tus hazañas. Pero ahora cuéntanos, ¿acaso viste a los amigos que perdiste en Troya en aquel oscuro país? Sé que ya es noche, pero continúa contando tus raras aventuras. Si fuera por mí, me quedaría hasta el amanecer escuchando tus relatos. Odiseo respondió que si tenía tantas ganas de continuar, él seguiría contando sobre sus compañeros de Troya. Después de que se fueron los espíritus de las mujeres, llegó Agamenón. En cuanto me reconoció, me llamó e intentó abrazarme. Yo lloré al verlo, y afligido le pregunté cómo es que había llegado hasta ahí. Agamenón me contó la traición de su esposa Clitemnestra y cómo lo asesinaron al llegar a su casa después de la guerra de Troya. Yo lamenté lo sucedido, y él agregó que me aconsejaba nunca decirle toda la verdad a mi esposa. Gran consejo, Agamenón. A ti se ve que te sirvió mucho, pero que Penélope es sensata y que seguro me iría bien. Luego me preguntó si sabía algo de su hijo, Orestes, pero yo no sabía en dónde estaba. Después de Agamenón llegaron las almas de Aquiles, Patroclo, Antíloco y Áyax, todos grandes amigos y guerreros. Primero, Aquiles me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le expliqué mis desgracias y luego le dije que de seguro él estaba feliz, pues todos los griegos lo honrábamos como a un dios. Aquiles, triste, respondió: no pretendas, Odiseo preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa, que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. Luego me preguntó sobre su hijo Neoptólemo y su padre, Peleo. Si bien no sabía nada de su padre, de Neoptólemo le conté que nos ayudó a ganar la guerra de Troya, pues era un fiero guerrero, y sobrevivió a la caída de Troya sin daño alguno. Áyax, mientras tanto, estaba apartado, pues seguía enojado conmigo. Verán, cuando Aquiles murió, Áyax y Odiseo reclamaron su armadura, pero Agamenón se la dio a Odiseo, y eso no le gustó nadita a Áyax. A partir de ese momento enloqueció. Exclamé: «Áyax, amigo, ¿ni después de muerto vas a olvidar el rencor?
Créeme que tu muerte la lloramos tanto como la de Aquiles. Olvida tu furia y tu orgullo, y ven a hablar conmigo. Pero Áyax me ignoró, y se fue con las otras almas hacia la oscuridad. Luego llegaron los espíritus de los grandes héroes griegos. Al igual que con las mujeres, solo contaré un resumen, pues sus historias son muy largas. Llegó Minos, hijo de Zeus, y uno de los jueces del inframundo. Luego llegó el gigante Orión, que aún después de muerto sigue cazando fieras. También se vio a Ticio, a quien unas aves carroñeras le comen el hígado, en castigo por sus malas acciones. También Tántalo, que se la pasa con hambre y con sed, pero cada vez que intenta comer algo de un árbol, las ramas se alejan, y cada vez que intenta beber agua de un río, el río se seca. Sísifo también apareció. Su castigo es que tiene que cargar una piedra enorme sobre una colina, pero cada que llega a la cima, la roca rueda hacia abajo y debe volver a empezar una y otra vez. Llegó el mismísimo Heracles o Hércules, uno de los héroes más famosos. En realidad llegó una sombra de él, pues los dioses lo habían hecho inmortal. Él se acercó a Odiseo y le dijo que seguramente tenía un destino desdichado, pues solamente a los desdichados los mandaban al Hades. A Heracles, por ejemplo, Zeus lo mandó a buscar al perrito de Hades. Odiseo se esperó un poco para ver si se acercaba a algún otro héroe importante, pero después los espíritus se acercaron tanto a él que le dio miedo, y se fue de ahí, no fuera a ser que Perséfone decidiera mandarle algún monstruo terrible, como la mismísima Gorgona. Regresó con sus hombres, y volvió al barco para proseguir con su peligroso camino. Ese fue el canto 11 de la Odisea, el canto del inframundo. ¿Qué les pareció? Hay muchas historias y muchos mitos entrelazados en este capítulo. ¿Reconocieron algún nombre? ¿Qué les pareció lo que dijo el adivino Tiresias? Hay muchas cosas que ya se han cumplido y otras que nos dan pistas sobre lo que Odiseo hará enseguida. Como actividad, ¿qué les parece si hacemos algo parecido a lo que hizo Odiseo en este capítulo? Escriban una carta dirigida a alguien que ya no esté en el mundo de los vivos y con quien ustedes quieran hablar. Pueden acompañar su carta con algún dibujo que ustedes quieran hacerle. También recuerden visitar el blog en donde estará la lista de los personajes, que en este caso va a ser muy extensa. También recuerden visitar el trabajo de María Torres en Instagram para que sigan aprendiendo sobre mitología e historia. Y no olviden que pueden dejar su cooperación voluntaria para apoyar este proyecto en la información que está en la descripción del video y en pantalla. Espero que estén muy bien en su casa y nos vemos hasta la próxima.